Un poco más tarde les voy a decir dónde y cómo descargar ese material sin costo alguno. Bueno, lo otro que quiero mencionarles es que esta noche vamos a tener un banquete de gala. Va a ser especial, tan especial, es la única ocasión en todo el año cuando me saco brillo y me pongo una corbata, va a ser así de bueno. Y hay 10 lugares más, si alguien no ha comprado su lugar, tiene un costo de 88 quetzales y me dijeron que hay 10 lugares todavía. La hermana está todavía en la puerta de la capilla y va a estar en la puerta de la capilla en el receso justo después de esta conferencia de misión. Así que si alguien no consiguió su entrada, pero tiene el interés de participar en el banquete de gala, todavía se puede y será un gusto que me vean con la corbata puesta. ¿Ah? Bueno, en este momento quiero presentar y me da mucho gusto presentarlo y estamos contentos que este hermano pudo estar con nosotros. Vino desde Canadá para estar con nosotros durante años, estuvo aquí cerca, estuvo aquí nomás en Guatemala, pero hace poco se trasladó a Canadá, a su país natal, pero siempre dispuesto y con el deseo y el corazón dispuesto a servir a instituciones como la nuestra y personas como nosotros aquí en América Latina. Así que es un gusto tener con nosotros el pastor Carlos Herfst, que es pastor canadiense, nacido de padres holandeses. Estuvo trabajando en Guatemala desde el año 1992, primeramente en el área de Cobulco, Baja Verapaz, en la comunidad Achí, bajo la administración de la Iglesia Reformada Libre de Norteamérica. Con un equipo de recién convertidos, estos hermanos se pusieron de acuerdo y se movieron y Dios les ayudó a abrir 7 pequeñas iglesias que luego crecieron en las comunidades aisladas donde estuvieron predicando alrededor del río Chichoy. En la gracia de Dios, el hermano Carlos, en su trabajo de campo, pues él estuvo trabajando, reflexionando, y su reflexión, su teología, su forma de entender la misión fue evolucionando, cambiando, profundizando, y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Ese trabajo de campo le obligó a repensar su teología y su práctica, y hasta la fecha él sigue cambiando. Y Dios sigue enseñándole cosas y nos va a enseñar cosas a través de nuestro hermano Carlos. En el año 2004, Carlos comenzó a compartir clases en el Seminario Evangélico Presbiteriano de Guatemala y también en otros seminarios y universidades del país. En el año 2005, formó parte de la coordinación para impulsar la Red del Camino para la Misión Integral en Guatemala y ha participado en la coordinación internacional de esta misma red. Cuando fue la tormenta Stan, el hermano Carlos, viendo la necesidad de una respuesta misional cristiana, ayudó a formar una asociación que se llama Asociación para el Desarrollo Integral SACB, la cual sigue sirviendo en el occidente del país. El hermano Carlos ha participado en CONEM y en COMIBAM. Actualmente está residiendo en Canadá, en la ciudad de Cambridge, pero sigue muy dispuesto a servir en su amada América Latina y por eso es que lo tenemos aquí con nosotros. Les cuento además que es casi doctor, a 2 pasos de ser doctor, ¿sí? Así que le vamos a presentar ya como candidato al PhD, como candidato al doctorado de teología que está por cerrar en septiembre de este año. Lo mejor de él, estoy seguro que estaría de acuerdo, es que está casado con Jacqueline desde hace 30 años. 30 años, mira, y uno tan joven, ¿ah? Qué bien. Tiene 5 hijos, 5 nietos. Ah, qué bendición, qué bendición. Adelante, hermano Carlos. Es un gusto tenerte con nosotros para esta conferencia de misión. Gracias. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este hombre tuyo, este siervo tuyo, que durante muchos años, Señor, te estuvo sirviendo y nos estuvo sirviendo en este país, Señor. Te damos gracias por la manera que lo has usado
y la manera que lo has usado para enseñar y capacitar a otros, y que a través de ellos, Señor, Él ha dejado mucho fruto en este país. Y te damos gracias, Señor. Pedimos que sigas bendiciendo y prosperando y dando fruto a las semillas que fue plantando con ayuda tuya durante estos muchos años en este país. Señor, te damos gracias por la manera que tú lo has venido enseñando, formando, cambiando en su forma de entender la misión y su manera de servir, y siempre en la búsqueda de entender mejor qué es lo que tú quieres de Él y cómo servirte de la mejor manera. Lo mismo queremos nosotros, Señor, y pedimos que tú tomes tu lugar en esta conferencia de misión y que nos enseñes a todos a través de Carlos y a través de tu Espíritu y a través de tu palabra cómo podemos ser nosotros partícipes en lo que tú estás haciendo en Guatemala y en este mundo. Gracias, Señor. Pedimos que lo bendigas de gran manera y en nosotros a través de Él. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Es una bendición estar con ustedes. Me siento honrado y es interesante porque me siento en casa también. Cuando venimos aquí a Guatemala hace muchos años, no teníamos dónde estar en la capital, entonces siempre veníamos aquí. Entonces conocí de hace años a los docentes, estudiantes, entonces me siento bien. Es posible sacarme de Guatemala, pero no se puede sacar Guatemala de mí. Ese es el asunto. Y vengo justamente en mayo, extrañando esos zampopos de mayo, cuestiones así. Entonces, por favor, si se consigue por ahí, sería algo de conseguir. Vengo no como experto. Quiero que eso sea muy claro. Vengo más que todo para participar en un diálogo. Vengo con el deseo de aprender tanto de ustedes como los otros que van a participar aquí. Y también lo que hago surge de una experiencia acá. No sé si para la tecnología soy inútil. Entonces, a ver si... Parece que viene. Vine justamente para predicar y vengo de una iglesia reformada bastante conservadora. Entonces me decían que yo tenía que ir a predicar, pero estaba trabajando en Cobulco, Baja de Verapaz, es uno de los lugares más pobres del país, en el área del embalse, muy metido en las montañas. Y yo rodeado con una pobreza extrema, con niños muriéndose de hambre en mis brazos. Yo pensé, bueno, ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué debo predicar? La misión siempre me decía, Carlos, solo prediques a Cristo. Porque yo venía con ideas de cómo ayudar a la gente y cómo trabajar de otras maneras. Y me decían, no, es que has venido a predicar a Cristo. Entonces luchamos y al final les dije, bueno, ¿cómo es que quieren que yo predique a Cristo y no puedo predicar el mensaje que Cristo predicó? Así que viene desde años pensando qué significa predicar, qué significa el Evangelio, cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias que tenemos que compartir. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y otra vez vengo con ideas de cómo podemos despertar un diálogo y espero que ese sea en los días que estamos aquí una oportunidad de pensar juntos sobre el Evangelio, el mensaje que Cristo predicó. Y hoy sí voy a necesitar esto y no sé cómo se arranca. Bueno. Pensé que había pasado mi
mi cosa. Ah, bueno. La tecnología puede ser una bendición o una maldición. Y cuesta saber cuál es cuál, pero ahí estamos. Pero con que yo iba a empezar es esto. Hace unos años con la Red del Camino, vino un pastor que nos hizo una pregunta. Y la pregunta era esta. Hace 50 años, ¿había más problemas sociales en Guatemala que hay hoy o menos? O sea, 50 años atrás, ¿el país era más estable, más bonito, más tranquilo, más seguro? Claro, claro. Hace 50 años, ¿había más iglesias evangélicas o menos? Menos. Uy, entonces pensémoslo. O sea, hace 50 años, menos iglesias evangélicas, menos problemas. Y ahora tenemos más iglesias evangélicas y los problemas sociales son horribles. Entonces, yo no soy ingeniero de sistema, pero me hace pensar, si estoy trabajando, ¿no? Y estoy trabajando A, B, C, de una manera muy lógica, A, B, C, para caerme después en E, entonces si ya no acepto el producto final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el sistema. Cambiar la forma de ser iglesia, cambiar la manera de pensar cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuántas iglesias habrá hoy en Guatemala? Iglesias evangélicas. Uy, es que hay unos que dicen unos 20,000, por ahí anda. Entonces, la pregunta sería, ¿se debería tener más iglesias de las mismas? O sea, y si estamos hablando de la misión, ¿valdría la pena enviar misioneros de nuestras iglesias con la misma formación que hemos tenido, con los mismos resultados que hemos tenido, con un sistema de iglesia que realmente no ha tenido mucha incidencia social? Entonces, ¿valdría la pena enviar misioneros de esta formación a otros lugares del mundo con el mismo mensaje? Y obviamente la respuesta es no, no. Entonces, existe, gracias. Se requiere un cambio de pensamiento sobre el contenido del mensaje del Evangelio y la manera por la cual lo predicamos. Y por eso se trata justamente de transformación. Transformación no es en sí una palabra bonita. Una transformación duele. Una transformación requiere honestidad. Una transformación es algo que significa que hay algo que está mal y que necesitamos corregir lo que está mal. Y es por eso que a veces yo también me siento incómodo, porque yo preferiría venir con palabras muy bonitas o con ideas que solamente sigamos adelante, hermanos y hermanas, sigamos adelante en las buenas y en las malas, sigamos adelante. Y no creo que ese sea el punto. Yo, a ver si... Bueno, él tendría que venir otra vez a mostrarme cómo se usa ese chunche, ¿cómo se dice? Entonces, pensemos en el proyecto de Jesús. Y la pregunta que voy a hacer es casi igual como escuchamos hoy ya temprano.
¿Cristianismo para qué? ¿Cristianismo para qué? Perdone. Bueno, tan fácil. Bueno, entonces era lo que yo estaba trabajando. ¿Cristianismo para qué? La aspiración de tantas personas, sea un año electoral o no, es para una nueva sociedad. Una sociedad más humana, más fraterna, más solidaria, una sociedad pacífica. La pregunta sería, ¿dónde está la iglesia en medio de la sociedad? ¿Qué incidencia tiene hoy la iglesia en nuestra sociedad? Dado el ejemplo de Jesús, los discípulos y la iglesia en los primeros siglos, ¿es la iglesia capaz de transformar las condiciones injustas que se dan en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, barrio o en nuestra vecindad? Y la pregunta urgente sería esto, y no es una pregunta abstracta académica, tampoco sería correcto que nosotros mismos contestáramos la pregunta. Sería mejor que los vecinos, que las personas que viven en nuestra calle, que la gente que está cerca de nuestros lugares de reunión, que las personas con quienes trabajamos contesten la pregunta. ¿Llorarían nuestros vecinos si nuestra iglesia local dejara de existir? O quizá dirían, por fin podemos dormir, ya no hay tanta bulla. Esas vigilias de medianoche, de la noche, o sea, va. Pero llorarían nuestros vecinos si nuestra iglesia local dejara de existir. Es una foto que me encanta. Es de Mitch, Honduras, y se habla de un puente, ¿no? Puente bonito, sólido, fuerte, pero es un puente que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el río ya pasó a otro lado. Entonces, me hace pensar, porque nos ríamos, pero muchas veces la iglesia está justamente aquí. La iglesia estamos aquí, tenemos buenos edificios, estamos bien equipados, tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de actividades, pero la comunidad anda por otro lado. Entonces, lo que estamos buscando es cómo pasar la iglesia a donde está el río, no meter el río debajo de la puente, del puente. Es lo que muchas veces pensamos es la misión. Para nosotros, misión es pasar ese río debajo del puente. No, hombre, es de pasar el puente al río. Pero cuando uno empieza con esto, y trabajo no solamente aquí, también en nuestras iglesias de Canadá, y mira, la reacción es esto. Opción 1, ignorar el problema. No, es que el problema no existe. No, estamos bien. Siempre hay hermanos que llegan a los cultos, entonces estamos bien. Otros dirían, pánico. Entonces, como estamos en pánico, lo que se trata es caer en pragmatismo. ¿Qué vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a trabajar el asunto? Opción 3, miedo. Un miedo paralizante. Y la reacción por esas preguntas nos da miedo y nos lleva a encerrarnos, a protegernos. Es que tenemos que proteger el evangelio porque el mundo es malo. Es que tenemos que estar bien aquí adentro. Y luego, otra opción es, no hay futuro, pesimismo. Y con eso se puede también agregar la apatía. Es que, ¿qué vamos a hacer? Es que somos pocos. Es que el mundo es tan difícil. Es que hay tantas cosas que están pasando. Entonces, estamos en crisis. Y la crisis nos da también la oportunidad de repensar la misión a partir de la Biblia. A partir de la Biblia. De esto tratamos. Entonces, alguien dijo por ahí, si no me
equivoco, todo eso nos lleva espontáneamente a pensar, o al menos a sospechar, que quizá existe un fallo muy profundo en nuestra manera de entender y vivir el mensaje de Jesús. Y yo creo que él tiene razón. Entonces, el punto de reflexión sobre la misión ha de comenzar con Jesucristo, el enviado de Dios. Y si solamente hay un concepto que ustedes lleven a la casa, que sea esto: una cristología anémica produce una eclesiología enfermiza y débil. Una cristología anémica produce una eclesiología enfermiza, débil. Al contraste, una cristología robusta produce una eclesiología sana, saludable, capaz de promover la misión de Dios, la cual terminará en la transformación de la sociedad. Entonces, hay dos perspectivas que quisiera explorar en cuanto a Jesús y la misión. ¿Cuál es el mensaje, el evangelio que Jesús predicaba? Y no es posible separar a Jesús de su ministerio. ¿Y cuál es la relación entre Jesús y el reino? Y por ende, también la justicia. Pero para llegar a esto, y es que hacemos las mismas preguntas de siempre. Entonces, quiero hacer una pregunta un poquito, no sé, es esa. ¿Tendría sentido la encarnación de la segunda persona de la Trinidad si Adán no hubiera caído en el pecado? Piénselo bien. ¿Tendría sentido la encarnación de la segunda persona de la Trinidad si Adán no hubiera caído en el pecado? En otras palabras, ¿para qué sirve Jesucristo? La respuesta común: si Adán no hubiera pecado, Jesús de Nazaret no serviría para nada. Un pastor me comentó: no tendría nada que hacer en este mundo, quizá en otro, así me dijo, pero en nuestro mundo nada. Y así que Jesús es un frasco de sangre. En este pensamiento. Ahora bien, no vengo aquí con una teología liberal desde Alemania, ni no sé dónde, que no queremos hablar del sacrificio de Jesús. Esto no es mi punto. Esto no es mi punto. Es otro. Entonces, el problema es que limitamos la obra de Jesucristo únicamente a la redención, la cual se traduce como el perdón del pecado, y el evangelio que se predica es básicamente: Jesús murió por nuestros pecados, así que arrepiéntete para que puedas irte al cielo al morir. Pero ojo, al presentar el evangelio de esa manera, estamos diciendo que el evangelio tiene que ver con la muerte y lo que pasa después de la muerte. Y el resultado fatal es que les estamos dando a los oyentes el permiso de tachar a Jesucristo de la vida cotidiana, de la vida actual. Lo que importa es aceptar a Jesús y estar preparado para irme al cielo en cualquier rato. Yo creo que esto nos lleva a otro problema. 20% de los miembros típicamente hacen todo el trabajo de la iglesia y cuesta demasiado involucrar a los demás miembros de la iglesia. No les llama la atención el servicio al prójimo, y por eso tenemos el comité de diáconos, diaconisas, el comité de evangelismo. Pero en griego la frase gina, ¿para qué? ¿Para qué la salvación? ¿Para qué el cristianismo? ¿Para qué Cristo? No encontrarás que el cristianismo sirve para que puedas irte al cielo. Encontraremos palabras como sígueme, las cuales aparecen con mucha frecuencia. La otra gran comisión
Como el Padre me ha enviado a mí, así yo les envío a ustedes. Y la palabra clave aquí es cómo. ¿Cómo? De la misma manera, con el mismo mensaje, con el mismo enfoque, con la misma finalidad, con la misma agenda. Así. La predicación de la iglesia tiene que ver con la persona y la misión de Jesús, con su mensaje, con su ministerio, con su agenda, con sus preocupaciones y con su propósito. Y no me da tiempo para trabajarlo en la manera que yo quería, pero Jesús es el ungido, Y por aquí va la cosa. ¿Ungido para qué? Profeta, sacerdote y rey. Entonces, Jesús no viene solamente para morir por nuestros pecados. Eso sería su obra sacerdotal, que sí es indispensable. Pero Jesús también es profeta. Jesús también es rey. Entonces, la realidad más profunda que Jesús quiso mostrar, la realidad sobrenatural que Él quiso reflejar, a la cual Él era testigo por excelencia, es la Trinidad. Aquella relación de amor mutuo, perijoreces, hablemos de eso después. Pero entonces Él vino como el ícono de Dios, quien es el amor perfecto. Uno podría pensar también a Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Como hay otra traducción, el Verbo se hizo carne y se mudó a nuestra vecindad. Entonces, pero vino para mostrar cómo es Dios, quién es Dios. Y Dios en sí es el amor perfecto. Entonces, pensemos en Jesús y el reino de Dios. Marcos 1 dice, después del que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Imagínense que estamos ahí escuchando a este predicador la primera vez. Este hombre que viene y dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Moltmann dice, si queremos entender a Jesús, debemos tomar en serio el reino. Si queremos entender el reino, es necesario tomar a Jesús en serio. Son inseparables. Jesús sin reino no existe. Y el reino sin Jesús no tiene sentido. Hace unos años yo estuve en Shela, daba clases en una universidad X, y el rector, que es un apóstol, él compartía una historia y decía que hace unos días el alcalde le había llevado a desayunar en el mejor restaurante de Shela, Tertulianos, y que el alcalde pagó la factura. Y después él paró y dijo, y esto sí es reino. Y todos los hermanos, amén. Y otros con una voz de éxtasis decía, yes, yes. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que hemos desviado tanto del pensamiento del reino? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se vende tanto este concepto de reino, que como soy hijo de rey, entonces por eso merezco tener un carro de año, un montón de cosas? O sea, en Shela tenemos pastores que andan con 4 guardaespaldas. Me da cólera, me da asco. Es que no puedo vivir así. Entonces, pero eso es lo que tenemos en el nombre de Jesús. Eso es lo más triste. Y cuando pasan por la calle, todo el pastor, el varón de Dios, el apóstol. No, Jesús en reino
no existe. Y el reino sin Jesús no tiene sentido. Y ojo, porque a veces hablamos también de los valores del reino y caemos solamente en un moralismo porque solo estamos hablando que tenemos que ser honestos y no sé qué ni cuándo. Y Jesús, ¿dónde aparece? Por ningún lado. Entonces voy a meterme un poquito en el campo de Esteban. El reino es un concepto inusual. El impacto de la centralidad del reino de Dios en nuestro ministerio y misión depende de lo que se entiende por el reino de Dios. Joaquín Jeremías dice, Makut Yahvé, para el oriental tenía un significado distinto a lo que un occidental escucha. En pocas ocasiones se piensa en el Antiguo Testamento acerca de un reino en un sentido local o un territorio. Más bien, ojo, el poder de gobernar, la autoridad, el poderío de un rey. Nunca tomaron la idea de manera abstracta, por lo cual el reino de Dios no es un concepto espacial o geográfico, por ejemplo el Reino Unido, ni es un concepto estático, sino un concepto dinámico. Es el gobierno soberano real de Dios y por esa razón muchos también hablan que sería mejor hablar del reinado de Dios. Desde el Antiguo Testamento se puede notar en los profetas, en los salmos también, el deseo por la venida de un rey que por fin iba a implantar en la tierra la idea de la verdadera justicia. Pero ¿de qué es justicia? ¿De qué clase de justicia se trataba? Doy clases en un seminario y doy una clase de ética social. Es en el 4º año. Y cuando yo empecé con la ética social, un estudiante que es muy amigo mío, se puso pero bravísimo conmigo. Y me dijo, pastor, si esta fuera la primera clase que yo tuviera contigo, yo de una vez fuera. ¿Y por qué? Me dijo, es que si yo predico esta basura en la pared, así dijo, en mi iglesia me sacan. Y yo, ¿y por qué? ¿Qué tiene esto? Porque estamos trabajando Biblia. Entonces, pero el concepto de justicia es tan problemático que realmente les felicito a CETECA para trabajar el tema aquí. Pero ¿de qué clase de justicia se trata? No es justicia en el sentido de derecho romano. Dar a cada uno lo suyo. Emitir una justicia imparcial, más bien era defender al que por sí mismo no podía defenderse. Era la protección que el rey prestaba a los desválidos, a los débiles, a los pobres, a la viuda, al huérfano. Entonces la justicia desde la perspectiva de Jesús es la protección y la ayuda para todo aquel que por sí mismo no puede valerse. Para todos los desheredados de la tierra, los pobres, los oprimidos, los marginados, los indefensos, los niños, los pequeños. Entonces Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El problema es que nosotros hemos dado un toque muy espiritual de esto. Entonces voy a leer la versión con la cual yo crecí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres de corazón. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos al pecado, a dar vista a los ciegos espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos por algún pecado,
a pregonar el año del favor del Señor. Pero lo que Jesús estaba buscando era construir una sociedad justa, basada en la justicia y en el shalom, donde cada persona tenía dignidad dentro de la comunidad. Una sociedad de fraternidad, igualdad y solidaridad entre todos. Una sociedad que buscaba levantar al marginado, débil, la persona sin defensa. De ahí que el reinado de Dios, tal como Jesús lo presenta, representa la transmutación más radical de valores que jamás se haya podido anunciar. O sea, esto nos da suficiente solo para pensar todo el día de hoy. Porque es la negación y el cambio desde sus cimientos del sistema social establecido. Ese sistema, como sabemos de sobra, se basa en la combatividad, la lucha del más fuerte contra el más débil, la dominación de los poderosos sobre el que no tiene poder. Otro aspecto que también es sorprendente, Jesús predicaba que Dios es Abba y que todos somos hermanos. Y esta fue la fuerza motriz de todo el ministerio de Jesús, su predicación, sus milagros, las señales que Él hizo también. Pero para que estén un poquito tranquilos, advertencia importante, por supuesto esta idea ideal no se reduce a un mero proyecto de justicia social, porque va mucho más allá de esto. Ojo, se trata de la plenitud de vida, de la participación del shalom de Dios. Y ustedes sabrán que shalom, la paz, no es sencillamente ausencia de guerra. No, es el bienestar total, integral. Tampoco nos permite conformarse a una interpretación espiritualizada, futurista. Y aquí va un poquito, bueno, no se trata de un proyecto nacionalista. Jesús en ningún momento permitiría convertir su mensaje en propaganda política, revolucionaria. El reinado de Dios no se identifica con ninguna situación sociopolítica de su tiempo. Y me da mucho que pensar aquí por escuchar lo que estaba pasando hace 4 años en todo ese proceso. Escuché ponencias que Jesús va adelante, yo detrás de candidatas para la presidencia. Fue impresionante, pero bueno. No promovía un reinado por medio de la fuerza militar. Y todavía tenemos que decir esto. Nunca abogaba a favor de un golpe de Estado. El reinado de Dios, tal como Jesús lo predicaba, no era ni podía ser el resultado de aplicar y vivir al pie de la letra de la ley religiosa de Israel contra los fariseos. El reinado de Dios tampoco es el resultado de la práctica fiel de rituales, de cultos, la piedad, el sacrificio. El reinado de Dios era buena noticia para pobres, los que sufren, marginados. Lo que implica que ellos iban a dejar de ser pobres o sufrir o salir de una situación desesperada. Y por eso el reino de Dios es contracultura y tiene que soportar enfrentamiento, malentendidos y contradicciones. Justamente de lo que escuchamos hoy de los profetas. ¿Por qué? Porque todos los que se ven privilegiados y cómodos en la sociedad no están de acuerdo con la sociedad que Jesús predicaba. Predicar el reinado de Dios al estilo de Jesús es provocar oposición porque busca un cambio radical de la realidad que vivimos. Y por eso, Jesús anunciaba persecuciones, cárceles y aún la misma muerte para sus discípulos. El reino de Dios, que es la promesa mejor que se puede hacer al mundo, es también y por eso mismo la amenaza más radical para el presente orden establecido. Entonces, pensemos en el significado del reino de Dios para nuestro tiempo.
Alguien escribió, por casualidad un holandés, la tendencia general del protestantismo ha llegado a describir el reino de Cristo como una realidad invisible, espiritual, celestial, ubicada en las almas de los hombres. El cambio del enfoque desde la soberanía universal, incluyente, abarcadora de Cristo sobre el mundo entero, a una soberanía netamente interior, se nos lleva inevitablemente a un concepto pietista en el cual los asuntos del mundo son la preocupación exclusiva de los poderes seculares, y la iglesia no tiene ninguna palabra para el mundo, sino únicamente como individuales que serán salvos desde el mundo o fuera del mundo. Cristianismo se vuelve cada vez más ensimismado y la iglesia sabe cada vez menos cuál es su deber en cuanto a las afirmaciones bíblicas que abrazan al mundo y que hacen temblar al mundo. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia hemos optado por ser creyentes y no seguidores de Jesús. Ser seguidor de Jesús implica seguir con su agenda y con su programa. Y con esto, gracias a los músicos, a Uri, que no sé dónde está, pero escuchar este mensaje de que tenemos que llevar nuestra cruz, sí es un mensaje importante. El mensaje, el proyecto de Jesús no se puede reducir a una moral individualista, ni a una religiosidad como tal. La meta no es la conversión personal como producto final. Obviamente se necesita la conversión personal, pero no es el producto final, porque podríamos hacer la misma pregunta: ¿convertirnos para qué? La iglesia no está en el mundo para ofrecer servicios religiosos, programas para saciar los antojos de una sociedad consumista con bienes religiosos. No se trata de un mercadeo de productos ni experiencias religiosas. La meta no es tener más iglesias que se vuelven comunidades cerradas y encerradas que están preocupados por proteger su pequeña empresa religiosa y como consecuencia construyan un gueto. El reino de Dios tampoco consiste en practicar la caridad o la misericordia como un agregado. Pensar que nuestra misión es integral porque ahora estamos sirviendo desayunos a las personas necesitadas nos puede engañar porque nos da la ilusión que estamos atendiendo a los pobres cuando en realidad lo que Jesús buscaba era la transformación de la sociedad. El proyecto del reinado de Dios parece ser una utopía, lo que no tiene lugar. Y para los que están metidos, cegados o seducidos por el sistema dominante, se cree que una utopía es algo netamente imposible, ilusorio, inalcanzable. Sin embargo, se podría pensar en la utopía como una anticipación del futuro prometido, futuro mejor, donde mora, según Pedro, la justicia. Diríamos que es lo que no tiene lugar todavía, lo que no encaja en el sistema presente. Entonces, la iglesia está llamada a vivir de tal manera que se puede vislumbrar tal futuro. Somos señal, anticipo, presencia del reino en este momento de la historia. Para hacer esto un poquito más así masticable, por ejemplo, uno va caminando por la calle, es un día sábado y olor de churrasco. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere tener churrasco en la casa. Entonces, de la misma manera, la iglesia debería vivir de tal manera que uno vive, que la gente dice, yo quiero ser como ellos, yo quiero participar en esto. Eso da un sabor a la vida que necesito. 4.
El reino de Dios no se puede imponer por acuerdos gubernamentales ni por decisiones eclesiásticas, mucho menos con las armas o por la fuerza militar. El reino de Dios se hace realidad en la medida que los hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes se convierten, es decir, cambian radicalmente su manera de pensar. Por la mañana ya escuchamos de Shuv, caminando y regreso, pero también está metanoia, cambio mi manera de pensar, mi manera de hablar, de actuar según una mentalidad del reino, la cual produce una transformación de valores, prioridades, actividades. Es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, no se puede esperar que se manifieste en todo lugar de la misma intensidad. El reino de Dios se realiza en la medida que hay grupos comunitarios que se ponen a vivirlo, no como algo que se puede domesticar, manipular o controlar, sino como un proyecto dinámico, una tarea impuesta por Jesús, una inconformidad con el sistema y el coraje de reconocer que Jesús es Rey. Es una invitación para vivir la fe cristiana de manera comunitaria, organizada alrededor de Jesús, tomando a Jesús en serio, atreviendo a salir de lo cómodo para realizar el proyecto de solidaridad, fraternidad, justicia, libertad que caracterizan el reino de Dios. Yo trabajo también en lo que es el desarrollo, pero pregunto si es un término bíblico. Y el refrán, darle un pescado y comerá un día, enseñarle a pescar y comerá toda su vida, no basta. Tenemos que averiguar quién le otorga los permisos para pescar en la laguna. La participación equitativa de las personas es parte de la justicia bíblica. Y lo que se encuentra muchas veces es esto. Le damos a las personas las herramientas y después le decimos, pero no pueden participar. Ese está en inglés, perdón, pero bueno, si la riqueza era el resultado inevitable de trabajo duro y enterprise, se me escapa en ese momento, bueno, cada mujer en África se... ha aparecido en la agenda de muchas iglesias todavía. John Stuart Mill escribió un libro acerca de la libertad en 1859, que como si fuera ayer. Mill intentó explicar el proceso como las palabras pierden su significado y ofreció el ejemplo mejor del fenómeno al citar a los cristianos por su capacidad admirable de decir cosas, de utilizar textos bíblicos, de expresar conceptos sin creer lo que dicen, sin actuar conforme a lo que confiesan. El ejemplo, el listado es impresionante. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes. Es mejor dar que recibir.
No juzguen para que no sean juzgados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En Mill concluyó, los dichos de Jesús coexisten pasivamente en su mente, sin producir ningún efecto evidente, más allá de lo que se podría producir meramente por el ejercicio de escuchar las palabras tan bonitas y tan blandas. Si tomáramos a Jesús en serio, podríamos ver una transformación de nuestra sociedad. Eso es. Tomar a Jesús en serio. No me recuerdo exactamente cómo voy con el tiempo, pero bueno, vamos a empezar. Mateo 25. No es que voy a empezar mi ponencia. Todo eso fue la introducción. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor de las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Y ponemos una pauta. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que uno puede entrar en el cielo? Dice él, porque, reciben su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo, me atendieron. Estuve en la cárcel, me visitaron. Y le contestarán, ¿quiénes? Los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? Y si la Biblia repita algo con las mismas palabras, es una forma de usar un color muy brillante, ¿no? Para que nosotros entendamos que eso sí es importante. Entonces, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Este pasaje es bastante chocante para nuestros oídos evangélicos porque somos justificados por la fe. Y Jesús no habla aquí sobre la fe. Somos salvos por la gracia de Dios. Y Jesús no habla sobre la gracia. Entonces es un pasaje que no cuadra con nuestra comprensión doctrinal de la salvación y nos cuesta tomar ese pasaje en serio. Entonces, y algunos solo dirían, bueno, aquí se está hablando de la misericordia como fruto de la fe. Está bien, pero hay más. Lo que Jesús está diciendo es, si negamos de tratar a los necesitados, desnudos, hambrientos, prisioneros con la justicia, estamos faltando justicia a Jesús mismo. Y como principio hermenéutica es sumamente importante interpretar a Jesús desde su propio contexto. Y tal contexto había sido formado por las escrituras hebreas. Entonces, la preocupación de Jesús acerca de la práctica o la ausencia de justicia en la sociedad está estrechamente vinculada con la condición de vida de las viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. Deuteronomio 24. No le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Y eso me fascina. Deuteronomio 27, 19. Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Isaías 1:17, aprenden a hacer el bien, busquen la justicia, reprenden al opresor, aboguen por el huérfano, defienden a la viuda.
Y mira, yo he predicado lo que siga, como en un evento evangelístico, que vengo, estamos en cuenta, aunque sus pecados sean como esto, así serán. Y yo he hecho todo esto con la invitación sin tomar en cuenta el contexto mismo de la Biblia. Porque aquí estamos hablando de la justicia, de la justicia. Isaías 10, hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Privan de sus derechos a los pobres, no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas sus presas y saquean a los huérfanos. O sea, este es el contexto de Jesús. Estamos hablando de las personas más vulnerables de la sociedad, los que estaban en el puesto más bajo, y así la justicia les correspondía, era levantarles. Se refiere a oprimidos. Entonces, Mateo 25 es lo que hace el justo. La recompensa del justo se le es otorgado precisamente porque se le ha restaurado al necesitado a una condición de vida. Lograron a deshacer las condiciones que excluían a la persona vulnerable. Rectitud es una virtud personal. Justicia es una condición social normativa. La persona recta es la persona que busca vivir conforme a la ley de Dios. La persona justa es aquella que lucha para implementar las condiciones sociales normativas que son justas. Mateo 25, más que la asistencia social, trata de combatir las causas. Y sin duda, la enseñanza de Jesús incluye mostrar caridad, amor y misericordia. Sin embargo, es más. Es levantar al necesitado, oprimido de donde está, de su estado de vulnerabilidad y necesidad. Y recuerden, por favor, que estamos hablando de la norma por la cual Dios mismo juzgará en el día final. No hacer justicia al necesitado es no hacer justicia a Jesús mismo. Y visto de esta manera, podríamos fortalecer la obra social con un fundamento mucho más sólido, el fundamento de la justicia. Justicia está relacionada con los derechos del ser humano creado a la imagen de Dios. No es otra vez dar a cada quien lo que merece, tampoco es el sistema jurídico en general. Y el problema con eso es que surge al pensar que la justicia tiene que ver con algún delito o transgresión de la ley, lo cual da la idea que no hay necesidad de preocuparnos por una sociedad justa. La construcción de una sociedad sobre la base de la justicia social, el derecho y la responsabilidad de participar en la vida, de contribuir al bienestar social, va mucho más allá de los procesos jurídicos. Y quiero trabajar este tema un poquito más el jueves. Entonces hay que ver esto. Voy a pasar unas cosas para ir a la conclusión. Una visión del reino que incluye la caridad y la misericordia y la justicia es parte del legado de la iglesia desde sus inicios. La iglesia está llamada a testificar de la presencia del reino aquí y ahora. Pero ojo, las palabras son importantes. Estamos hablando de testificar, anunciar, demostrar. No estamos hablando aquí de traer, de construir, de edificar. Jesús ya dijo, el reino ya está presente. Entonces, estamos llamados a testificar al Rey del reino con palabras y hechos, con la confianza que el reino es proyecto de Dios. Y es Él quien está presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo para cambiar y transformar la condición de vida, para traerles una paz integral. O sea, no es que nosotros, con nuestros recursos, somos llamados a hacer esto sin Dios. Pero regresamos a la pregunta, ¿dónde está la iglesia en medio de la sociedad? ¿Qué incidencia tiene hoy la iglesia en nuestra sociedad? Dado el ejemplo de Jesús, los discípulos y la iglesia de los primeros siglos
¿Es la iglesia capaz de transformar las condiciones injustas que se dan en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, barrio, vecindad? La pregunta que deberían trabajar es esto: ¿qué significa el reino de Dios para mi calle, donde yo vivo? Y la respuesta debería ser concreta, realista, algo que da esperanza a las personas que viven en nuestra vecindad. ¿Cómo podemos vivir como personas que reflejen el reino? Pero ánimo, voy a darles más ánimo en el camino, pero hoy hasta aquí nomás. Ánimo. Es que la iglesia, ¿qué somos? Somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, podemos ser lo que somos. Requiere valor, coraje, humildad, pero podemos ser lo que somos. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Gracias. Doy el tiempo a... Muchas gracias. Ahora, hermanos, tenemos un receso de 15 minutos. Los esperamos a las 11:20 en punto, porque vamos a comenzar con la conferencia de ministerio con el doctor Joel Van Dyke. Aquí les esperamos en 15 minutos.